viernes pasado tuvieron para adelantarse y que tuvieran con tiempo lo que iban a ver, que no es un laboratorio, pero bueno, es como una introducción a la interpretación de lo que son las mediciones y la cuantificación de hormonas en esta unidad temática que tiene mucho de endocrinología, tiene mucho de hormonas, muchas hormonas que interaccionan. Y por eso en este teórico vamos a aprovechar, así como en la clase pasada vieron las bases de cómo se pueden cuantificar, vamos a aprovechar para dar algunos conceptos básicos que se pueden aplicar a todas las hormonas y a la mayoría de los mensajeros químicos. Por eso vamos a ir señalando cuestiones de conceptos básicos que vienen de la unidad temática 1 y la unidad temática 2, pero ahora se ven con mayor intensidad. Y lo vamos a aplicar a la primera parte, que es lo que vemos de crecimiento. Entonces, como siempre hablamos en las unidades temáticas, aprovechar para que repasen, o si están cursando, o si no están cursando, que sí lo vean ustedes, los conceptos de anatomía, de histología, conceptos básicos de biología humana, que serían los que vamos a repasar algunos hoy, para que tengan en cuenta, y mucho de atención primaria de la salud, APS-1, donde tienen toda una unidad temática de crecimiento y desarrollo, donde aparecen conceptos de crecimiento, factores de crecimiento, los indicadores, la evaluación nutricional, las cuestiones que tienen que ver con la antropometría, que no lo vamos a hacer, pero sí tienen en las guías bastantes interpretas. Uy, ¿me salí sin querer? Me parece que sí, porque yo no lo estoy viendo. Así que vamos a volver acá. Sí, se me complica. Uch, a ver, no sé por qué no no me acepta compartir. Parece que metí la pata cuando... Ahora sí, estamos volviendo. Bien. Cada vez que acepto ingresar a algunos, se descompaginan. Bien, volviendo entonces, que repasen las cuestiones que vieron en la PS1, donde tienen varios conceptos que se vuelven a aplicar y que en realidad vamos a tratar de ver los fundamentos biológicos de muchas de las cosas que vieron en APS-1, como para que vayan linkeando todos estos contenidos. Y obviamente siempre volvemos, como digo, siempre están los contenidos de la unidad temática 1, ¿sí? Porque hablamos de modelos de control y regulación, hablamos de ritmos biológicos, de integración neuroendocrina, así que la unidad temática 1 siempre está en todas las unidades temáticas, particularmente en esta unidad temática, donde vamos a ver varios ejemplos. Cuando abordamos el tema crecimiento, y si ustedes ven, no estamos abordando el tema hipófisis, el tema hormona de crecimiento, sino que lo abordamos como un proceso, el proceso de crecimiento, para abordarlo desde el punto de vista fisiológico, no desde el punto de vista anatómico, como sería fisiología de la hipófisis, sería centrado en la estructura y función, tampoco centrado en solo la hormona, si bien vamos a ver mucho de la hormona de crecimiento, pero el crecimiento no es solo la hormona de crecimiento, sino que desde la fisiología intentamos abordarlo como un proceso complejo. Y que esto ya hemos hablado desde la unidad temática 1, que el organismo como sistema biológico, si bien es un sistema abierto que intercambia energía, distintas formas de energía, con el medio, esa energía
que a través de los nutrientes ingresa, se transforma en ATP, ¿se acuerdan que dijimos se tiene que redistribuir en las distintas y principales funciones? Una de las principales funciones es el crecimiento. O sea que hay mucha energía que se está acompañando el proceso de crecimiento. Cuando definimos crecimiento, entonces, hablamos de aumento del tamaño del cuerpo, como un todo, o alguna parte del cuerpo. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de aumento del tamaño. Obviamente que lo vamos a ver solo desde el punto de vista fisiológico, y cuando hablamos de proceso, está muy regulado, está regulado por muchas hormonas, por muchos mensajeros químicos, pero a su vez está impactado por muchos factores, factores genéticos, nutricionales, ambientales. Entonces vamos a ver que justamente este proceso de crecimiento es el que tiene un abordaje, cuando hablamos de la unidad temática 1, desde un punto de vista biopsicosocial y también evolutivo. O sea que es un tema importante en el que podemos abordar el proceso de crecimiento desde todas estas miradas. Hoy particularmente vamos a ver la parte más los fundamentos biológicos de estos procesos. Pero antes hay que hacer una diferenciación. A veces se los considera sinónimo, pero bueno, ustedes ya han visto en APS que no es exactamente lo mismo hablar de crecimiento, hablar de maduración y hablar de desarrollo. Para ponernos de acuerdo en el idioma, crecimiento, como lo dijimos recién, es el aumento del tamaño. Cuando hablamos de maduración, es la adquisición de las funciones. Puede haber aumento del tamaño sin que haya una funcionalidad total en esas estructuras. Por eso cuando se habla que hay una maduración es que ya adquirió las funciones. Y cuando hablamos de desarrollo es un concepto más complejo porque se habla de la adquisición de competencias o capacidades, principalmente cuando hablamos de la vida en relación, la vida social. Por eso ahí justamente vemos que estos temas tienen que ver mucho con la mirada biopsicosocial. Obviamente que estas son definiciones, es que vamos compartimentalizando distintos procesos, pero fíjense que tienen flechas que son bidireccionales, porque justamente están interrelacionados, se dan en forma simultánea, se van superponiendo, tienen ritmos diferentes, ese crecimiento, esa maduración, ese desarrollo en el ciclo vital, pero son interdependientes. Lo que pase en el crecimiento va a impactar en la maduración y va a impactar en el desarrollo, por ejemplo. Por lo tanto, uno lo estudia, lo analiza como tres procesos distintos, pero siempre hay que integrarlos porque biológicamente, psicológicamente, están interrelacionados. Así que vamos a abordar particularmente la parte de crecimiento hoy. Cuando hablamos de tamaño, también tenemos que tener en cuenta la proporción de ese crecimiento en el cuerpo y la composición de lo que está creciendo, que son cosas que, fíjense que ustedes con distintos gráficos analizan en la guía de actividades con los profes. Entonces, vamos a definir bien crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, que dijimos aumento del tamaño, por eso hablamos de cambios cuantitativos, no cualitativos, por eso se habla de antropometría. Para ustedes en APS vieron cómo evaluar ese crecimiento antropométricamente, y del crecimiento somático, o sea, del organismo como un todo. Uno de los parámetros que ustedes más han utilizado en APS es el crecimiento lineal, o sea, la talla. Obviamente que ese crecimiento lineal va acompañado de un crecimiento de los tejidos blandos, o sea que va cambiando también la masa corporal. Crecen los órganos, crece la piel, crecen los músculos. Si bien en lo que más se centra cuando ustedes están evaluando en APS el crecimiento es principalmente el crecimiento lineal, cuando ven la talla. Y referido a la masa corporal, una de las más relacionadas es el peso. Ese crecimiento, ese proceso de crecimiento comienza con la fertilización. Cuestiones que no vamos a abordar, porque ustedes han visto ese crecimiento cuando estudiaban embriología, cuando lo estudiaron en histología. O sea que no vamos a abordar el cómo es ese crecimiento cuando hablamos de crecimiento fetal.
Lo que sí, tienen algunas preguntas y algunas cuestiones que tienen que ver cómo, lo tienen principalmente como preguntas para el backup de la integración de ese crecimiento fetal y los mensajeros químicos que impactan en ese crecimiento fetal. Por lo tanto, no vamos a ver el crecimiento fetal como desarrollo embriológico, como aumento del tamaño durante el desarrollo embriológico, sino, fíjense, para el backup del UT8, centrarse en los mediadores químicos que impactan en ese crecimiento fetal y los mediadores químicos que intercambian madre-feto durante ese crecimiento fetal y el impacto que tienen. Lo que vamos a ver hoy es principalmente centrado en el crecimiento postnatal. Obviamente que los mecanismos básicos de ese crecimiento, de ese aumento de tamaño, se centran en el aumento del número de células, del tamaño de las propias células. Hay partes del organismo, sobre todo lo han visto en embriología, centrados en la muerte celular programada, aumento de la matriz extracelular, cambios en la composición de esa matriz extracelular, por ejemplo en el hueso, y obviamente que depende de qué órgano estemos hablando, uno de esos mecanismos va a ser el preponderante o en una secuencia de tiempos en ese ciclo vital van intercalándose. Pero los mecanismos básicos a nivel celular son esos. Ahora, volvemos al concepto que estuvimos viendo, que obviamente cuando hablamos de crecimiento, tiene el impacto de un montón de factores. Por eso decíamos de esta mirada biopsicosocial. Y dentro de la parte bio, justamente la hormona de crecimiento es uno de los mediadores más importantes. Otros nombres con los que pueden encontrar hormona de crecimiento es somatotrofina o GH por sus siglas en inglés. Por lo tanto, vamos a comenzar esa mirada biológica desde esta hormona de crecimiento. Y de paso vamos a aplicar lo que les decía de conceptos básicos de endocrinología, de mensajeros químicos, cuando vamos desarrollando el tema desde la mirada de la hormona de crecimiento como uno de los principales factores biológicos que hacen al crecimiento normal. Por eso hablamos que es la principal hormona, que impacta en el crecimiento tisular, o sea, el crecimiento de todas las células del organismo. Por eso se dice que es pleiotrópica, actúa prácticamente en todas las células del cuerpo, también impacta en la regeneración de los tejidos. O sea que es importante no solo en la etapa de crecimiento, si bien ahora nos vamos a centrar en su rol en el crecimiento normal. Entonces, ¿cómo esta hormona impacta y lleva a cabo estas funciones relacionadas con el crecimiento tisular? Uno de los principales aspectos que tenemos que ver es la regulación de la secreción de la hormona de crecimiento. Y obviamente acá aparece lo que ustedes ya han visto en biología, que es un eje básico, hipotálamo, hipófisis, órgano. Y en el caso de la hormona de crecimiento, tenemos hipotálamo, hipófisis, y después dijimos pleiotrópica, o sea que hay muchos tejidos, por eso acá aparece tejidos diana. A diferencia de cuando hablamos de hipotálamo, hipófisis, órgano, por ejemplo, en el eje de las hormonas sexuales, donde el órgano en el que impactan principalmente son, por ejemplo, las gónadas. Así que en este caso, cuando hablamos de el pleiotropismo de la hormona de crecimiento, quiere decir que impacten prácticamente todas las células del cuerpo. ¿Cómo es esta regulación? Este sería el eje más sencillo. A nivel hipotalámico, ¿sí? Tenemos ahí que esas neuronas que regulan la liberación de la hormona de crecimiento a nivel hipofisario son la hormona liberadora, o GHRH, somatoliberina es el otro nombre, y como contracara tenemos una que inhibe su liberación, que es somatostatina, u hormona inhibidora de la liberación. También se llama, la sigla puede ser SS por la somatostatina, que ya hemos visto por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con el proceso digestivo, o SRIH por inhibidora. Son sinónimos. Y lo hace directamente o lo hace indirectamente regulando la liberación de la hormona liberadora. O sea que ahí tiene un rol dual. Regula directamente
a nivel hipofisario la liberación de GH y a nivel hipotalámico hay colaterales que también regulan la liberación de la hormona liberadora. Ahora, no solamente estas hormonas participan de este eje. Tenemos que en esta acción pleiotrópica hay un órgano importante que es el hígado, en el cual la estimulación de la acción de la hormona de crecimiento sobre las células hepáticas que sintetizan proteínas genera la liberación de un factor de crecimiento que se ha llamado previamente somatomedina C en la etapa postnatal, o factor de crecimiento insulinosímil o similar a la insulina, IGF-1. En este caso, este factor de crecimiento liberado en la circulación ejerce una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y así se genera una parte de esta regulación de la liberación de la hormona de crecimiento. Y la otra parte es que la misma hormona de crecimiento, también, al ser liberada, realiza una retroalimentación negativa. Por ejemplo, acá vemos a nivel hipotalámico. Y hay otra hormona que también tiene impacto sobre la liberación de la hormona de crecimiento, que es la grelina. La grelina es una hormona que se libera desde el estómago, que regula, es la principal hormona o el principal mensajero que regula la ingesta, es la hormona, entre comillas, del hambre, la vamos a ver mejor cuando veamos regulación de la ingesta en la unidad temática 10, pero tiene un impacto a nivel hipotalámico, que es el lugar donde actúan, en el hipotálamo, en neuronas que liberan la GHRH, y estimula la liberación a nivel hipotalámico y a nivel hipofisario de la GH. O sea que en una primera mirada tenemos un eje de regulación donde hay dos patas, una estimuladora y otra inhibidora desde el hipotálamo. A nivel hipofisario la GH ejerce retroalimentación negativa regulando su propia liberación y tenemos factor de crecimiento insulinosímil 1 y la grelina como otras hormonas que impactan en la regulación. Una inhibe y otra estimula la liberación de GH, tanto a nivel hipotalámico como hipofisario. Ahora, esta regulación, que es un eje básico, ¿sí? Se centra todo en las células productoras de GH de la adenohipófisis, de las cuales no vamos a hablar porque las han visto en histología. Pero sí vamos a ir incorporando mayor complejidad al análisis de estos mecanismos de regulación, incorporando tres conceptos básicos, porque en lo que hablamos recién podemos, y lo pueden encontrar enunciado así en algunos libros para muchas hormonas, que existen tres niveles de regulación de estos ejes hormonales. Que tenemos un nivel que se llama ultracorto o loop ultracorto o retroalimentación de bucle ultracorto. ¿Qué quiere decir? Lo que se ve acá, ultracorto, que es que, por ejemplo, la GHRH, que se libera en hipotálamo, por retroalimentación negativa, regula su propia liberación. Sería una acción autócrina y parácrina sobre el resto de las neuronas que liberan GHRH. Lo mismo ocurre a nivel hipofisario. En las células somatotrofas que liberan GH, tienen también una retroalimentación de bucle ultracorto, o sea que sería sobre las mismas células que producen GH. O sea que hay una autorregulación a nivel hipotalámico de las hormonas que se liberan en hipotálamo, como digo, es un ejemplo para aplicar a varias hormonas, y a nivel hipofisario. También aparece la retroalimentación que se dice de bucle corto, que sería de la GH que se libera en hipófisis sobre el hipotálamo. Es un bucle corto, cercano. Es una retroalimentación que regula el producto de la hipófisis, regula a las hormonas liberadoras, inhibidoras de su propia regulación. Y a esto se suma el otro bucle, que sería la retroalimentación o feedback de larga, o bucle largo, que sería, en este caso particular de la GH,
mediado por el factor insulinosímil, que se libera a la circulación desde hígado e impacta, por eso es largo, sobre hipófisis y sobre hipotálamo. O sea que también es otra forma, cuando hablamos de bucle ultracorto, ya sabemos que una regulación autócrina y parácrina en el mismo órgano que se libera la hormona. Corto es entre hipófisis y hipotálamo, y largo es de los órganos que son estimulados por las hormonas hipofisiarias hacia hipófisis e hipotálamo, que son términos bastante usados en los libros. Y acá aparecen otros factores que estimulan o inhiben. En este caso lo muestra sobre la hipófisis, pero no es solamente sobre la hipófisis, también hay otros factores que estimulan o inhiben a nivel hipotalámico. Por ejemplo, en este caso, la liberación de GH. Y para hablar de GH, otros factores, por ejemplo, no son los únicos, después vamos a ver otros, es la regulación por otros mensajeros. O sea que tenemos el eje, donde tenemos la participación de estos factores. Incorporamos ya como importante la grelina, que no viene del eje, sino que proviene del estómago, pero a su vez hay otros mensajeros que, impactando sobre el hipotálamo, sobre la hipófisis, regulan la liberación o la secreción de GH. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, los glucocorticoides y la testosterona. En ese caso, estos tres son estimuladores de la liberación de GH a nivel hipofisario. No son los únicos. Después vamos a ir agregando de a poco factores que impactan. En este caso, solo hablamos de mediadores químicos. El eje básico y después los otros mensajeros o mediadores que impactan en ese eje. En este caso, todos estimuladores de la liberación de hormona de crecimiento. Como ven, se van sumando complejidades a las regulaciones. Conceptos básicos: eje de regulación, que no es sencillamente el eje de regulación, sino que se suman otros factores, y en este caso siempre hay que tener en cuenta eso cuando se evalúa el eje, el funcionamiento del eje, como estudiaron con Celina. Y hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta cuando uno cuantifica o dosa una hormona y evalúa el eje. En este caso, cuando nos centramos y ponemos la mirada en la hipófisis, ¿cómo sabemos qué es la hipófisis? Porque acá vemos que es la secreción de GH. Tenemos receptores de somatostatina y de GHRH, los dos principales reguladores hipotalámicos sobre esas células somatotrofas, y que los dos están mediados su acción por receptores acoplados a la membrana, fíjense, acoplados principalmente a la denilato ciclasa. La somatostatina la inhibe, la GHRH la estimula, y de esa forma se estimula la transcripción y se estimula la secreción de lo que ya está en las vesículas, modificando los niveles de calcio de la GH. Ahora, ese mecanismo básico, nuevamente tenemos que sumarle una complejidad, porque esa liberación de GH, si bien es mediada principalmente por estos dos mensajeros hipotalámicos, vimos que ya tiene muchos otros, tienen particularidades, como todas las hormonas. En el caso de la GH, el patrón de secreción tiene dos características importantes, que es pulsátil, ultradiano, como la mayoría de las hormonas, tiene un componente circadiano importante, que es un pico nocturno, y lo otro importante es que decae con la edad. Entonces, en este gráfico justamente podemos observar esas tres características. Como ven acá al principio, tenemos lo que pasa en el término de horas. Ven que hay pulsos pequeños, hay siempre un nivel basal, que es prácticamente indetectable cuando se dosa. Hay algunos pequeños picos, como ven acá, y un pico mayor nocturno, que es lo que se evidencia acá cuando se observan ese patrón pulsátil y con un ritmo circadiano con un pico nocturno. ¿Y qué se observa acá al final? Que a lo largo de los años ese patrón decae. Entonces, tenemos que tratar de explicar el cómo y el para qué. El para qué sería, ¿qué función tiene esta complejidad de estos patrones de secreción? Que, como les digo, damos esto como un ejemplo paradigmático para que se pregunten para cada hormona
tiene un patrón de secreción pulsátil, tiene un patrón circadiano. ¿Qué pasa en el ciclo vital con estas hormonas? O sea que úsenlo para preguntárselo con todas las hormonas que están estudiando. Vamos entonces al patrón pulsátil. Es casi una característica general de la mayoría de las hormonas. Es muy importante este patrón rítmico cada 2 horas en la liberación de la hormona de crecimiento. Por eso hablábamos de que hay interpulsos, que sería la secreción tónica muy, muy baja de GH, y cada 2 horas se da un piquito de liberación, ¿sí? ¿De qué depende? ¿Cómo se genera eso? Por la interacción de los dos componentes más importantes, que serían las neuronas hipotalámicas que regulan su secreción. En esa interacción que vimos que la somatostatina regula la liberación de la GRH, es que en esa interconexión se van generando esos pequeños pulsos de cada 2 horas. ¿Cuál es la importancia fisiológica? ¿Para qué? ¿Qué impacto fisiológico tiene? ¿Sí? Es que la secreción pulsátil favorece la activación de los receptores, no solamente de GH, sino de la mayoría de las hormonas que tienen una secreción pulsátil. No quiere decir que desaparece entre pulsos, sino que baja y vuelve a aumentar. Por eso hablamos de una liberación tónica de todas las hormonas. Hay pulsos y dependiendo de las hormonas, es el tiempo del pulso, en este caso es cada 2 horas. Ahora, la importancia es que los receptores de las hormonas están expresados en las membranas, en esta hormona que es pleiotrópica, en las membranas de prácticamente todas las células del cuerpo. Esos receptores, si hay una secreción tónica alta, tienden a tener un proceso que se llama down regulation, o sea, es regulación en baja. Generalmente pasa cuando aumenta mucho la secreción de una hormona, los receptores se autofosforilan, se desacoplan de la membrana y entonces así, aunque hay mayor hormona, mayor cantidad de hormona circulante, la acción biológica sigue siendo la misma porque cayó la cantidad de receptores. Sería como un mecanismo de regulación a nivel celular de la acción hormonal. Ahora, estos pulsos, ¿qué hacen? Evitan que se genere el down regulation. Por lo tanto, siempre la expresión de los receptores se mantiene en una cantidad adecuada para mantener la acción biológica. Esa sería la importancia de los pulsos, de la secreción en pulsos de las hormonas. En el caso de la GH es importante, ¿sí? ¿Puede explicar de Sí. nuevo lo de la regulación en baja? ¿Cómo sería? Down regulation y up regulation son dos mecanismos, ¿sí?, que tienen los receptores a nivel de membrana, principalmente, que colaboran con que la acción de la hormona sea, entre comillas, normal. ¿Por qué? Porque cuando las hormonas se unen a su receptor, nosotros que siempre vimos la cascada de acción que lleva a la acción biológica. Pero además de esa cascada, siempre hay una pequeña cascada que genera que se fosforile ese receptor y entonces deje de actuar, pues si no quedaría unido a la hormona y actuaría siempre. Esa fosforilación hace que ese receptor, digamos, deje de unirse al mensajero químico. Cuando ese mensajero químico está constantemente en un nivel alto, esos mecanismos que impactan sobre el receptor hacen que el receptor se conforme en vesículas que se invaginan en la membrana. Eso se llama down regulation, o sea que es regulación en baja de los receptores. Consecuencia, que si los niveles de la hormona se mantienen altos, la acción biológica es la misma, no es más. ¿Por qué? Porque hay menos receptores que traduzcan esa información. Ahora, si la hormona baja, los receptores se exponen. Eso se llama upregulation. Y de esa forma, a pesar de que la hormona bajó, la acción biológica es la misma porque actúa sobre más cantidad de receptores. Esta dinámica de upregulation y downregulation es la que sería como un amortiguador inicial ante cambios en la secreción de hormonas. ¿Se entiende el concepto? Sería, a pesar de que cambie el nivel de hormona,
como cambia el número de receptores en las células, la acción biológica se mantiene igual. Obviamente que si tenemos una hipersecreción durante meses o una hiposecreción durante meses, ese mecanismo ya no mantiene la acción biológica y entramos en una situación patológica. Esa sería la importancia de esos mecanismos mediados por los receptores. En el caso de los pulsos, justamente es mantener esa dinámica, porque si no, ¿qué lee la célula? Que hay una secreción constante de esa hormona, por lo tanto, la señal a nivel de transducción es que haya down regulation de receptores. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe, ahora entendí. Gracias. Bien, eso sería la importancia de este patrón rítmico pulsátil, que es de la GH y es de la mayoría de las hormonas. El otro patrón que vimos responde a algo que vimos en la unidad temática 1, que es el ritmo circadiano, que en este caso, para la GH, ¿qué se observa? Este pico de secreción, como vemos acá, fíjense que es nocturno. A partir de las 22 horas comienza a aumentar hasta las 3 de la mañana. Y ese pico de secreción se traslada a los niveles séricos, ¿ven? Los niveles de hormona de crecimiento en plasma. ¿Y eso qué observaron? Que se correlaciona, acá que vemos una correlación. ¿Qué quiere decir? Que cuando analizan secreción, niveles en plasma y ondas lentas durante el sueño, ven que hay una correlación. Aumenta la secreción, aumenta los niveles en plasma y es en el mismo momento en el que se está dando el patrón de sueño de ondas lentas. Por eso decimos hay una correlación. Cuando uno observa una correlación, después tiene que entender o tratar de buscar cuál es el mecanismo en el que se da. En estos dos, secreción y plasma, no hay dudas. Se secreta y aparece en plasma. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este encuentro, de que cuando hay, durante el sueño, este tipo de ondas, ondas lentas en el sueño profundo, se observa que aumentan los niveles de GH? ¿Puede ser coincidencia? Porque puede haber coincidencias. O puede haber una relación causa-efecto. ¿Se entiende la diferencia? Correlación hay, lo vemos en el gráfico. La pregunta es una coincidencia o es una relación causa-efecto? Es lo que ustedes siempre se tienen que preguntar cuando hay una correlación. Ahora, se ha encontrado que existe una relación causa-efecto porque en este ciclo vigilia-sueño aparecen los patrones circadianos vinculados al sueño, mediados por lo que vimos en la unidad temática 1, que es el núcleo supraquiasmático, que sincroniza la luz-oscuridad con la actividad de las neuronas GHRH, las principales impulsoras de la secreción de hormona de crecimiento. Ahora, finamente, este patrón de sueño con este aumento plasmático de GH, el mecanismo biológico todavía no se sabe. O sea que puede seguir siendo una correlación, pero todavía sin una explicación de relación causa-efecto. Se sabe que se da en esa etapa del sueño, justo cuando se dan esas ondas, se observa que hay una coordinación entre el núcleo supraquiasmático y la actividad de las neuronas liberadoras hipotalámicas de GH, pero el mecanismo causa-efecto todavía no se conoce bien. Lo que sí se interpreta es una función, un para qué. ¿Cuál es? Que se observa, miren cómo aumentan, ¿no?, los niveles. El 70%, ven acá, esta área bajo la curva, el 70% de la hormona de crecimiento se libera durante la noche, en estas etapas de sueño. Por eso es importante su liberación. Por eso es importante la sanidad del sueño, porque aumentan durante esas etapas los niveles de GH. Ahora, el para qué, ¿qué se cree? ¿Qué se sincronizan? Porque la GH tiene una gran actividad metabólica, vamos a ver, y que entonces esa gran actividad metabólica restitutiva de las actividades del organismo se dan en esta etapa del sueño. Por eso se cree que el para qué, no se sabe el cómo bien, pero que el para qué sería
sincronizar el descanso nocturno con la gran actividad metabólica de restauración mediada por la GH. Entonces, ahora, esto sí tiene un impacto, como toda hormona. ¿A qué hora lo tomamos la muestra? ¿Sí? Porque si tomamos la muestra justo cuando estamos en un pulso, en la secreción tónica y no hay pulso, no vamos a obtener nada, porque es prácticamente indetectable. Si no, la otra sería tomarlo al inicio de la noche. Por lo tanto, fíjense que en el caso de la hormona de crecimiento, el dosaje de los niveles séricos de hormona de crecimiento son difíciles. Tiene que tener un montón de cuestiones importantes para poder que ese nivel de hormona de crecimiento que se detectó se pueda correlacionar con algún evento fisiológico. Hay que tener todo esto que vimos en cuenta. Y nos falta otra. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando se observa con la edad, o sea, en el ciclo vital, esa hormona de crecimiento decae? Entonces, ¿qué vemos? Que a lo largo de los años, particularmente, comienza a decaer, ¿sí? Ven que acá comienza a decaer. Esto, ¿sí? A los 25 años, 30 años, a los 50 años, todo decae. Como siempre digo, empieza a decaer todos los 30, a los 50 es casi como una implosión en el cuerpo. Mayores 55 años, los niveles de GH sérico caen mucho. ¿Qué se observa? Que caen tanto lo pulsátil como el pico nocturno, como se ve en este gráfico. Ven que caen los dos componentes. Se cree que obviamente también está relacionado con la sincronización, ¿con qué? Con el reloj circadiano, con el ritmo vigilia-sueño, que vamos a ver en la unidad temática que viene. ¿Por qué? Porque ese ritmo vigilia-sueño, esas neuronas que sincronizan, que vimos en la unidad temática 1, también van perdiendo actividad. La melatonina decae, el sueño no es el mismo. ¿Y qué vimos? Que el pico nocturno es el más importante, el 70% de esa GH que circula por el cuerpo es liberado en ese pico nocturno. Si se altera el sueño, obviamente, por cuestiones naturales de ese ritmo circadiano, también va a impactar en la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Tiene un impacto? Sí, tiene un impacto. Dijimos, la hormona de crecimiento tiene impactos metabólicos importantes en el adulto, obviamente, ya no sobre el crecimiento, pero sí con la acción metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes comienzan a ver en todas las farmacias suplementos, ¿sí? Que te los venden o como que estimulan la liberación de la hormona de crecimiento, o te los venden como que es hormona de crecimiento, pero como un suplemento dietario de venta libre, ¿sí? Pues te lo venden actualmente como la hormona de la juventud, justamente basado en que a partir de los 50 años la caída es logarítmica. Obviamente que esto es generalmente de venta libre, venta por internet, tiene distancias importantes si no es bajo control médico. Pero fíjense que esto es el fundamento del impulso publicitario de venta de hormona de crecimiento en mayores de 50, viene dado justamente fundado en que decae su secreción con la edad. Eso tiene impacto a nivel metabólico, que vamos a ver cuando veamos las acciones biológicas a nivel metabólico. Bien, entonces, siempre importante, cuando estudien mensajeros químicos, principalmente hormonas, el ciclo vital, cómo cambia a lo largo del ciclo vital y cómo es, obviamente, su regulación por métodos, como vimos, que es el ritmo circadiano, que sería una homeostasis predictiva, forma de homeostasis predictiva. Bien, seguimos entonces. Dijimos que la mayor cantidad de GH, ese 70%, se libera en esos picos nocturnos. Esa GH circula, no es que no se secrete nada, sino que la mayor parte se secreta en la noche. O sea que la mayor actividad de esa hormona es nocturna. Esa hormona circula unida a una proteína, el 40%. Unida a una proteína de alta afinidad. Esa proteína no es como la mayoría de las proteínas que van unidas a mensajeros químicos,
que es sintetizada en el hígado, esta proteína no es sintetizada en el hígado. Tiene una característica particular, por eso es de muy alta afinidad. Es un ectodominio del propio receptor. O sea, cuando el receptor se expresa, el receptor de GH, se expresa en la membrana de las células, como dijimos, prácticamente todas las células del cuerpo, una parte de ese receptor se escinde proteolíticamente y pasa a circulación, y esa es la proteína de alta afinidad de unión a la hormona de crecimiento, que se quiere decir GHBP, Binding Protein. Entonces, tiene un origen distinto al común de las proteínas, pero la mayoría de los mensajeros químicos tienen alguna proteína y algún porcentaje mayor o menor, y principalmente las esteroideas que atraviesan la membrana. Ahí sí es importante ese transporte en la circulación por proteínas. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta dinámica del mensajero químico y las proteínas de transporte? Porque van a impactar en un montón de cosas. Por ejemplo, ese 40% funciona como un reservorio de esa proteína. ¿Por qué un reservorio? Porque evita la pérdida, por ejemplo, a nivel renal, cuando son sustancias pequeñas, o en el caso de las esteroides, que ingrese a las células. Por eso funciona como una reserva de mensajeros químicos. Y obviamente, así como que hay un equilibrio, hay una constante de equilibrio, que obviamente va a depender cuánta proteína esté circulando, que hay, y si es de alta afinidad, mayor cantidad de hormonas se va a unir. Por lo tanto, la biodisponibilidad disminuye. Y si las proteínas de transporte bajan, ¿qué va a pasar? Hay menos mensajero químico unido a esas proteínas. La biodisponibilidad aumenta. Entonces, a veces el efecto biológico que vemos de aumento o de disminución no es por una hiper o hiposecreción, sino que hay que pensar también que puede deberse a que la proteína transportadora es la que está afectada, porque sabemos que es la que equilibra la biodisponibilidad del mensajero químico. Y a su vez también está generando una vida media mayor. ¿Por qué? Porque no va a eliminarse tan fácilmente de la circulación. O sea que fíjense que es muy importante tener en cuenta cuáles proteínas, cuáles son, si tienen alta afinidad, baja afinidad, cuando se habla del transporte de los mensajeros químicos, o sea, principalmente, obviamente, de las hormonas. Porque modifican la vida media, en el caso, fíjense, de la GH, entre 20 y 25 minutos, es esa vida media. Por lo tanto, si hay menos unido a proteínas, menos vida media. ¿Por qué? Porque es eliminada más fácilmente. Esa eliminación, cada hormona tiene una particularidad. En el caso de la hormona de crecimiento, es mediada en hígado por receptores que la acoplan, la internalizan y allí se degrada y se termina eliminando en algunas pequeñas cantidades por orina. Por lo tanto, impacto. Es difícil dosar en sangre por los ritmos. En orina casi no aparece. Fíjense cómo el metabolismo de las hormonas también nos ayuda a interpretar datos o a decidir dónde se dosa, cómo se dosa, cuándo se dosa, e interpretar los resultados de un análisis. Por eso, conceptos básicos de transporte y eliminación y el impacto en la determinación de esos mensajeros es importante para todas las hormonas. Profe, o sea que cualquier órgano, Diana, que exprese el receptor para la hormona de crecimiento va a liberar ese ectodominio, cualquier origen de cualquier órgano. Sí, para el transporte. Para el transporte. Para el transporte. Para eliminarlo son los de hígado y riñón. Listo, Que gracias. es mediada por receptores. Entonces, ¿qué otro concepto básico? Mecanismo de acción a nivel celular. ¿Qué quiere decir eso? GH en esa célula, ¿cómo se traduce la información? ¿Cuál es el transductor biológico? El receptor. En este caso, receptor de membrana. Ese receptor es tipo tirosinquinasa. Ustedes cuando ya ven esto, es un receptor tirosinquinasa. Fíjense que no
como hemos dicho otras veces, no nos importa la cascada de señalización, sí nos importa el tipo de receptor. Lo que nos importa es cómo finaliza esa cascada, no la cantidad de intermediarios intracelulares de esa cascada. En este caso, cuando hablamos de receptor que es monomérico, o sea, tiene una sola unidad que atraviesa la membrana, ahora, cuando se acopla GH, se dimeriza y se autofosforila, y ahí entra en actividad. Si el receptor no se dimeriza, puede haber GH suficiente dando vuelta, las proteínas pueden estar fantásticas, no se metabolizan, pero si no se dimeriza el receptor, no hay acción biológica. ¿Por qué? Porque el mecanismo de transducción falla. Por lo tanto, sí o sí es importante tener en cuenta la dimerización del receptor para que haya una transducción de la señal. La transducción de la señal, mediado por la secuencia y la cascada de transducción de los receptores acoplados a tirosinquinasa, termina generalmente en modificaciones en las enzimas o los canales de membrana y, muy importante, en la regulación de la transcripción de ciertos genes. En este caso, en la hormona de crecimiento, los dos mecanismos son importantes. O sea que nuevamente, para todos los mensajeros químicos, tener en cuenta dónde están los receptores, cómo actúan los receptores, como mecanismo de acción a nivel celular. Fíjense que no estamos hablando de la función, sino el mecanismo de acción a nivel celular. El cómo actúa ese mensajero cuando llega a la célula diana. Eso es el mecanismo de acción a nivel celular. Entonces dijimos, generalmente como dos grandes grupos, transcripción a nivel génico y modificación del metabolismo celular o de los canales de membrana sería el otro gran, obviamente uno más rápido, uno más lento. Cuando tenemos en este caso acciones metabólicas y acciones sobre el crecimiento, porque estimulan la proliferación y diferenciación celular, obviamente que van a ser un poco más rápidas que las que son mediadas por la transcripción genética. Entonces nos vamos a centrar un poquito en estos efectos principalmente anabólicos, ya lo adelantamos, y sobre el crecimiento de los distintos órganos. Sería el cómo realiza estas acciones biológicas mediadas por este mecanismo de acción a nivel celular. En este diagrama se observan las principales acciones biológicas de la hormona de crecimiento. Fíjense sobre distintos órganos diana y sobre el metabolismo intermedio. Otro concepto básico cuando hablamos de metabolismo intermedio sería lo que pasa con las macromoléculas del metabolismo de glucosa, de lípidos, de proteínas. Entonces, cuando analizamos esto, tenemos que tratar de ir analizando no como enunciados separados, sino en cómo se correlacionan todos estos enunciados que parecen separados, porque hay una lógica de correlación. Y lo que se observa acá, aumento del crecimiento lineal, aumento del tamaño y función de los órganos, aumento de la masa magra corporal, es lo que sintetiza toda esta acción. Lo que está en los recuadros sería el cómo favorecen, mediando el metabolismo intermedio y algunos otros pasos celulares, el aumento del crecimiento lineal, la masa magra y aumentar el tamaño y función de los órganos. Todo mediado por la hormona de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de que es una hormona importante, hormona anabólica, función importante cuando termina el crecimiento. La hormona de crecimiento es importante durante la etapa de crecimiento para lo que vemos ahí, el crecimiento lineal, el tamaño y función de los órganos, la masa magra, el aumento de la masa magra durante el crecimiento, pero su función metabólica es importante en el resto del ciclo vital, porque tiene un impacto en el metabolismo intermedio de características anabólicas. Fíjense que es entre minutos y horas, esa vida media que dijimos hasta 25 minutos, lo importante es para que en esta mantención del metabolismo. Principalmente estimula la síntesis proteica. ¿Cómo? Entonces ahí empezamos a correlacionar lo que vemos en los recuadros. Aumenta la captación de aminoácidos, principalmente ¿en dónde? En músculo, en hueso. Disminuye, por lo tanto, los aminoácidos circulantes. Disminuye el catabolismo proteico
Y eso se lee, o se puede registrar bioquímicamente en un dosaje como retención nitrogenada. Por otro lado, impacta a nivel del tejido adiposo, aumenta los ácidos grasos libres circulantes. Y eso tiene una correlación con el otro efecto de la hormona de crecimiento, que es el que disminuye la captación de glucosa por los tejidos. Por lo tanto, obviamente, si disminuye la captación de glucosa por los tejidos, que es lo que, entre comillas, aparece ahí como resistencia a la insulina, la energía metabólica de mantención de todos esos tejidos se genera ¿por qué? Por la lipólisis, ¿sí? Y los ácidos grasos libres circulantes. Por lo tanto, disminuye el tejido adiposo en esa etapa, en la etapa de la mayor acción de la GH. Y ese medio hiperglucemiante que se genera, porque además estimula la gluconeogénesis hepática, es importante en la etapa de crecimiento más que en la etapa del adulto. En la etapa del adulto puede generar consecuencias no deseables, pero para el crecimiento, esa resistencia a la insulina es importante porque genera el medio adecuado para el crecimiento lineal y el crecimiento de los órganos. Entonces, fíjense que hay una correlación entre todos estos procesos. Por eso dijimos, impacto de la hormona de crecimiento a través de ese metabolismo intermedio que genera el microambiente adecuado para sus acciones tróficas. ¿Cuáles son las acciones tróficas? La que impacta sobre todo a las células en la división celular, aumento del tamaño celular y depósito proteico, tanto en la célula como en el intersticio, porque dijimos que también impacta sobre la MEC. ¿Y eso va a impactar en qué? Crecimiento óseo, crecimiento de los órganos, del músculo, de la piel, impacta sobre el desarrollo del sistema inmune, principalmente durante la infancia, sistema hematopoyético. Por lo tanto, ahí tenemos la correlación entre el efecto metabólico y las acciones tróficas, principalmente durante la infancia. Y también tenemos una correlación con ¿qué? Porque todas estas acciones tróficas tienen una demanda de micronutrientes, principalmente calcio, fosfato. Por lo tanto, tiende a aumentar la retención renal de calcio, fosfato y la absorción intestinal. Así que ahí es como que se van correlacionando todas estas acciones cuando hablamos de las acciones biológicas de la hormona de crecimiento. Pero bueno, esto se complica, ven que se van, no vamos a decir complicado, vamos a decir complejizado. Se va complejizando, porque no todas las acciones de la hormona directas, todas estas que vimos recién son acciones directas de la hormona de crecimiento, porque hay un concepto a veces que se dice la hormona de crecimiento no tiene acción directa, todo lo hace mediado por la somatomedina C o el factor de crecimiento insulino-símil. Bueno, resulta que en el caso de la hormona de crecimiento tenemos acciones directas, como las que vimos recién, y acciones mediadas por el factor de crecimiento insulino-símil 1 en la etapa postnatal. ¿Por qué? Porque esa GH a nivel hepático, y lo vimos en el diagrama original, en ese eje de regulación, que a nivel hepático estimula la liberación de IGF-1. Ahora, también estimula en los distintos órganos y células la secreción de IGF-1 local, que tiene acción parácrina y autócrina sobre las células y ese medio ambiente celular en cada órgano. Cuando hablamos de la IGF-1 como mediador de las acciones, vamos a ver que se suman esas acciones, no las reemplaza. A nivel hepático, cuando ven acá tenemos el GH, receptor tirosinquinasa, dimerizado, que fosforila, mecanismo, cascada de activación, que termina estimulando la transcripción de IGF-1, pero no es solo de IGF-1, es de IGF-1 más sus proteínas transportadoras. Volvemos al concepto de importancia del transporte de los mediadores. O sea que en hígado se sintetiza todo el complejo, el mediador químico y las proteínas transportadoras, que son BP, dijimos binding protein, del insulino símil, y este sería otro complejo, se los puse acá no,
porque lo van a encontrar y van a decir que es ALS, es subunidad ácido lábil, que sería una protección para que tenga una vida media más alta una vez que se libera la circulación. Por eso dice que estabiliza ese complejo la circulación de la somatomedina C circulante. O sea que no es solamente el mediador, sino que GH estimula la transcripción y la síntesis del mediador más su proteína. Se libera todo junto. Obviamente que si depende de la circulante de IGF-1, depende de GH a nivel hepático, su secreción a lo largo del ciclo vital va a tener un paralelismo, ¿sí?, fundamentado en eso, con la liberación de la GH. O sea que a partir de los 20 años comienza a disminuir. Ahora, en el caso de la IGF, el 75%. ¿Por qué? Porque se libera todo junto. El 75% va unido a esa proteína. Y en realidad es al revés. Hay proteasas a nivel sérico y principalmente en los tejidos donde actúan que proteoliza y libera la IGF para que se una a su receptor. Y de esa forma mantiene una vida media bastante elevada. O sea que fíjense que también tenemos las proteínas, hay que saber las proteínas transportadoras de dónde provienen y cómo es esa interacción. Obviamente que en los tejidos dijimos 75% circulante porque hay proteasas que la escinden para que haya un porcentaje libre, que es el de acción biológica, el que se va a unir al receptor, pero a su vez cada tejido tiene una serie de proteasas que cuando el complejo se acerca, ¿se acuerdan? Ahí la matriz extracelular funciona como almacenaje de estos factores de crecimiento y ahí ¿qué tienen? Tienen las metalloproteinasas, las serinproteasas, ¿sí?, que van rompiendo y van liberando estos factores de crecimiento. Por eso es importante este mecanismo a nivel tisular para la cicatrización, la reparación tisular, que también participa este IGF-1 constantemente. Por lo tanto, concepto, las acciones biológicas pueden ser directas o pueden ser indirectas, como en el caso de la GH, y el factor de insulino símil tipo 1. Cuando vemos concepto nuevo, ¿qué tipo de receptor se une? Factor de crecimiento. Como todo factor de crecimiento, citoquina, tenemos receptor tirosinquinasa. En este caso, ese receptor tirosinquinasa, cascadas, aparecen en todos los dibujos. Nosotros vemos receptor tirosinquinasa, fosforila, activa cascada, ¿y qué vemos? Resultados de la cascada. Estimula la proliferación celular, estimula la síntesis proteica y el crecimiento celular, estimula la supervivencia celular y nivela apoptosis. O sea que todo tiene la misma vía, la misma dirección que la hormona de crecimiento. A nivel celular, estimula la proliferación, regula el ciclo, inhibe la apoptosis, estimula el crecimiento celular igual que GH. A nivel metabólico hay una diferencia. Estimula la captación de aminoácidos, estimula la síntesis proteica, es anabólica en ese caso, ¿sí? Porque obviamente, si no, es contradictorio con el efecto celular. Pero, a diferencia de la hormona de crecimiento, estimula la captación de glucosa principalmente por el tejido muscular. ¿Y a qué le suena eso? A un efecto como el de la insulina. Por lo tanto, por eso se llama insulinosímil. ¿Y por qué se llama también insulinosímil? Porque el receptor es tan parecido al de la insulina que la insulina tiene un 50% de afinidad por ese receptor también. Y a su vez, este factor de crecimiento, IGF-1, tiene un 50% de afinidad por el receptor de la insulina. Por lo tanto, metabólicamente, tiene un efecto insulinosímil, más allá de la homología estructural de sus receptores. Eso es lo que lo diferencia. ¿Se acuerdan que la hormona de crecimiento que dijimos que era? Generaba una resistencia a la insulina, era hiperglucemiante. O sea que ahí se van compensando estos efectos metabólicos. Entonces, fíjense que todo lo que impacta sobre el crecimiento normal como proceso, y solo hemos hablado de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Acá, de esto hemos hablado solamente como uno de los principales factores o
partes de la mirada biológica de este crecimiento. Ahora, ¿cómo? Si hablamos del crecimiento y principalmente de lo que más conocemos cuando se evalúa un niño, que es el crecimiento en talla, ¿cómo impacta esta hormona de crecimiento, este factor insulinosímil en el crecimiento estatural o el crecimiento lineal? Se habla de que hay un eje entre la GH y la IGF en el impacto en el crecimiento óseo lineal o estatural. Muchas de estas cosas, algunos detalles los tienen en la guía de actividades, por eso repásenlo, principalmente en la guía de actividades, que tenemos que diferenciar, que no lo vemos porque acá hablamos del crecimiento lineal, el proceso de remodelación ósea. La GH también tiene importancia, el IGF-S también, pero cuando hablamos de remodelación ósea hablamos del esqueleto adulto, ¿sí? Importancia de esa remodelación ósea, ya no estamos aumentando la talla, sino que estamos manteniendo el trofismo, manteniendo la estructura de ese hueso, preservando la homeostasis mineral de ese hueso. Y obviamente GH y IGF-1 en el adulto también tienen este impacto. Por lo tanto, también tienen impacto cuando va declinando mucho a partir de los 55 años. Pero bueno, eso tema aparte, como recordatorio para tienen esos efectos, pero nos centramos ahora en el crecimiento óseo lineal. ¿Y acá qué vemos? Vemos cómo se van incorporando cosas al modelo del proceso de crecimiento lineal. La participación de las somatomedinas, la participación de la GH, y acá ¿qué vemos? La acción directa de GH, que dijimos que la tiene sobre el hueso, la acción de la somatomedina circulante, que la tiene sobre el hueso, y también que dijimos que GH estimula la producción local de IGF. O sea que tenemos 3 patas en esto. Y esas 3 patas que tenemos entonces acá, las 3 impactan en el crecimiento en largo en el hueso. La GH, acción directa, pues ven, independiente. Este es el concepto también que hay que revisar, que a veces decimos sobre el hueso, es la somatomedina o la IGF, no. GH tiene impacto directo. Tiene impacto mediado, pero mediado de 2 formas. Mediado porque sintetiza la hepática, o sea que a nivel sistémico llega como un mediador hormonal, porque estimula en los condrocitos la acción, la síntesis local, pero a su vez los condrocitos también pueden sintetizar IGF-1 independientemente del estímulo. O sea, tienen un propio ritmo, ¿sí?, endógeno de liberación de IGF-1. O sea que por todos lados están llegando estos mensajes hormonales que impactan en el crecimiento longitudinal. ¿Cómo impacta el crecimiento cada una de estas, que sería GH y IGF-1, sobre el crecimiento lineal? Para eso, repasen algo de histología si lo han visto. Acá este modelo reseña muy sencillamente y de una forma bastante clara, donde tenemos el efecto, cuando hablamos del crecimiento en talla, nos vamos a centrar en ¿dónde? En el platillo de crecimiento, cartílago de crecimiento. Ahí vamos a ver el efecto de quiénes, del GH y del factor de crecimiento insulinosímil. Fíjense que la GH principalmente va a estar impactando en lo que se llama zona de reposo de estos condrocitos. Y después la IGF, ya sea sistémica o local, mediada por GH o no, impacta en la mayoría del resto de los otros procesos. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo esta GH y este factor de crecimiento insulinosímil median la actividad de los condrocitos en las placas de crecimiento, lo que ustedes ya saben de histología, que se llama condrogénesis, y si no, bueno, intenten repasarlo un poquito. Dijimos, zona de reposo. Esa zona de reposo, ahí el principal impacto de la hormona de crecimiento como acción directa. ¿Qué hace? Estimula a ese reservorio de condrocitos progenitores, células mesenquimales, ahí en desarrollo, quiescentes, ¿sí?, que comienzan a dividirse. O sea, es importante para mantener ese reservorio de condrocitos progenitores, esa acción de GH
y estimula su división celular. Ahora, esos condrocitos van pasando a la fase proliferativa, y en esa fase proliferativa, ¿sí?, responden a la IGF, pero que es mediada por la GH, o sea, es importante esa IGF estimulada su producción por GH. Y ahí, en esa zona, la palabra lo dice, proliferativa, aumenta justamente la clonación, la proliferación clonal de estos condrocitos que ya se ordenan en las columnas, producen un montón de complejos para la matriz que los secretan, principalmente colágeno, si bien el tipo de colágeno va cambiando, bueno, pero esos detalles los dejamos para cuando ustedes estudiaron en histología. Ahora la cuestión es que en esa zona proliferativa se clonan, se reordenan esas columnas, comienzan a secretar principalmente colágeno, a esa matriz extracelular. Posteriormente, en esas fases pasan a la fase que se llama, que se evidencia histológicamente, por eso se dice zona, fisiológicamente le diríamos fase, porque es las mismas células que van pasando de fase de reposo a fase proliferativa, a fase hipertrófica. Si lo vemos en el microscopio, vemos zona de reposo, zona proliferativa, zona hipertrófica. La cuestión es que como proceso son las mismas células que van atravesando todos estos cambios. Esas células, esos condrocitos en la zona hipertrófica, responden principalmente a IGF. ¿Y qué genera? Que detengan su división, aumenta más la secreción de, en este caso, de matriz extracelular y también de mediadores. Y ahí viene también algo importante, que si bien nosotros siempre hablamos de GH y GF en este crecimiento y en esta condrogénesis, hay muchos mediadores químicos locales que son estimulados principalmente por la IGF y que actúan a nivel local como una regulación local autócrina y parácrina. Todo ese conjunto de mediadores sistémicos y mediadores locales son los que determinan la velocidad de pasaje de la proliferativa a la hipertrofia. Y eso es lo que determina la tasa o velocidad de crecimiento, que es lo que ustedes terminan midiendo o lo que analizan en los gráficos. ¿Cómo entonces impacta no solamente lo sistémico, sino la regulación local? Y ahí tenemos que incorporar más nombres en esa regulación local. Los condrocitos también, también el pericondrio, pero vamos a centrarnos en los condrocitos epifisarios, también secretan bajo la acción de los mensajeros sistémicos y también porque endógenamente tienen la capacidad de secretar de forma circadiana estos mensajeros locales, liberan varios mensajeros. Nos vamos a centrar en 4, ¿sí? Que son estos dos que generan como un eje. ¿Ven que acá hay como un eje? Este inhibe y este estimula. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Proteína relacionada con la hormona paratiroidea. No es la hormona paratiroidea, es una proteína, ¿sí?, que viene de la misma preprohormona, que comparten un splicing alternativo, pero no es la paratormona, es la proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Sintetizada ahí localmente, ¿en dónde? Principalmente en la zona de reposo, como ven acá. Y acción local, mantiene la proliferación a medida que como acción parácrina en la zona proliferativa, pero ¿qué hace? En la zona, al final de la zona proliferativa, donde comienzan a hipertrofiarse los condrocitos, retrasa esa diferenciación. O sea que tiene una acción dinámica en este crecimiento. Y los condrocitos que ya están hipertrofiándose activan una transcripción de otro mediador químico que se llaman proteínas Indian Hedgehog, que tiene esta sigla, IHH, sintetizada a este nivel ya, en la parte de los condrocitos hipertróficos. ¿Y qué hacen? Genera una retroalimentación positiva sobre la liberación de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea. O sea que esta va regulando que no se hipertrofien, pero esta proteína que liberan los hipertróficos estimula que se liberen y así se va
contrarregulando estos mensajeros solo a nivel local. Ahora, a nivel local, este mensajero IH estimula que la matriz se vaya mineralizando un poquito, regula la diferenciación hacia osteoblastos, o sea que tiene efectos locales y de este eje de regulación. Por eso hablamos de una regulación intrínseca en este proceso de formación de hueso durante el crecimiento y que entre estos dos mensajeros regulan y sincronizan el pasaje y diferenciación de los condrocitos desde la zona de reposo a la zona donde se hipertrofian. Todo esto bajo la regulación de la IGF-1, que particularmente, ¿qué hace? Inhibe la transcripción de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Por lo tanto, ¿qué contrarresta? El efecto de la IH que la estimula. O sea que tenemos acá balanceado localmente el proceso de diferenciación a lo largo de la placa para la formación de hueso. Pero no son solamente ellos, también tenemos BMP, proteína morfogénica ósea, también producida por los condrocitos, que favorecen el crecimiento y la diferenciación a lo largo de estas zonas, y factor de crecimiento de fibroblastos, que tiende a inhibir, como ven acá, la acción de la BMP, y así se generan estos autocontroles dentro de la formación del hueso. Como ven, entonces sumamos factores sistémicos, GH, IGF-1 sistémica, factores locales, IGF-1 local, PT, HRP, IHBMP, FGF, se van llenando de siglas. Obviamente que a veces la sigla no es necesaria, apréndanse el nombre, porque las siglas son muchas, a veces son muy parecidas. Y hay que agregarle en este proceso de crecimiento, sobre todo a lo largo de estos años de crecimiento, que los condrocitos hipertróficos comienzan a generar también factor de crecimiento endotelial vascular. Por lo tanto, ¿qué promueve ese? La angiogénesis en las zonas de crecimiento. Esa angiogénesis hace que vayan invadiendo osteoblastos también, lo que se va a formar en la médula ósea, los precursores hemopoyéticos, y favorece también la mineralización del cartílago. Este factor de crecimiento que produce tantos cambios, fíjense que es estimulado por estrógenos que aumentan hacia la pubertad. Entonces, ahí ya tenemos que hacia la pubertad comienzan otros cambios, comienzan otros mensajeros. Este factor de crecimiento endotelial vascular comienza a aumentar con la pubertad, por eso habla de que se regula en alza, principalmente por el efecto del estrógeno, y a su vez sobre la pubertad el resto de los reguladores parácrinos que vimos antes disminuyen. O sea que hay un balance distinto a medida que se van acercando a los 12, 13 años. Entonces ahí también tenemos que ver que hay otros mediadores que impactan en el hueso. Fíjense que no estamos hablando de los mediadores que impactan en la liberación de GH, que indirectamente van a impactar en el hueso, sino que hay mediadores que impactan directamente en el crecimiento del hueso. Y en este caso vamos a tener, además de la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas y las hormonas sexuales, no solamente ellas. Entonces, ¿cuáles mediadores sistémicos sumamos para terminar de entender cómo se regula el crecimiento en largo del hueso? Tenemos que sumar las hormonas tiroideas que estimulan la expansión clonal en la zona hipertrófica y estimulan a su vez que esos condrocitos, en la zona proliferativa, y estimula que se vuelvan hipertróficos, o sea que favorece mucho ese crecimiento en largo. Dijimos que el crecimiento en la talla final depende de esa velocidad de transición. Los glucocorticoides se oponen a esa transición, a esa condrogénesis.
La vitamina D estimula la hipertrofia, o sea que favorece esa tasa y a su vez en esa etapa o en esa fase hipertrófica favorece la deposición de calcio. Hay otro derivado de una vitamina, de la vitamina A, el ácido retinoico, que en este caso bloquea toda la transcripción de los genes que inhiben el crecimiento y la diferenciación. Por lo tanto, termina favoreciendo el desarrollo en largo. Y la leptina, que es una hormona, que también la vamos a ver cuando hablemos de regulación de la ingesta, así como vimos la grelina, estimula la GH, y a través de la GH, estos procesos de formación del hueso. La leptina estimula la condrogénesis. La leptina es una hormona liberada por el tejido adiposo, que posiblemente cuando estudiaron el tejido adiposo ya la han visto, regula la ingesta, y en este caso va a estimular la condrogénesis. O sea que, como vemos, tenemos hormonas, algunas de estas hormonas impactan en la liberación de GH, pero a su vez también impactan directamente como señales sistémicas sobre el cartílago de crecimiento y así en la tasa de crecimiento. Ahora, también tenemos que preguntarnos, ¿sí?, si pasado el crecimiento, estas hormonas impactan en el hueso adulto y cómo impactan, que para diferenciarlo de la etapa de crecimiento. Y en esta etapa de crecimiento tenemos que cerrar la etapa de crecimiento con lo que adelantamos, que es la etapa puberal, donde los estrógenos y andrógenos tienen un impacto importante, que es acá, donde vemos que a partir de estos 8 años comienzan a secretarse, hay un pico de andrógenos y estrógenos que impactan sobre, en este caso, el crecimiento en largo de los huesos. Y esto será motivo del próximo teórico, donde ya nos introducimos en la etapa puberal, desarrollamos la parte puberal, la relacionamos con reproducción y terminamos de cerrar los otros factores que impactan dijimos, en la maduración y en el desarrollo para acoplar algunos conceptos que tienen que ver con lo psicosocial, como para verlo como un proceso, no centrado solo en lo biológico, que es la mayor parte de este teórico, sino en otros procesos que tienen que ver con lo psicosocial. Así que nos falta seguir con la etapa puberal, ya vinculados a otros procesos más importantes. Como para ir rompiendo, no es que vemos huesos, sino que vemos crecimiento, no es que vemos hormonas de crecimiento, sino que vemos el crecimiento en su totalidad. Así que la próxima clase vamos a terminar de cerrar todo esto que estuvimos viendo hasta ahora. Profe, una consulta. Con respecto a la regulación del eje, o sea, la iniciación del eje, digamos, la inhibición de las neuronas quispeptinas, eso lo vemos en la clase que viene. Ah, ok. Claro, cuando veamos cómo se activa la etapa puberal, ahí empieza el rol de las quispeptinas. Buenísimo, gracias. Ahí entonces vamos a incorporar a esto que estuvimos viendo más elementos que van complejizando el proceso. Así que eso continuamos la clase que viene como para verlo como proceso justamente. Está bien la pregunta porque así es como se estudia un proceso. Así que lo terminamos la clase que viene como para no abrumarlos con más información por hoy. Sí, pero es más o menos todo lo que estuvimos viendo en las guías de endocrina, todo esto. Exactamente, es como que lo van completando. Vieron que en la guía tienen gráficos. Entonces, claro, pero por ahí para entenderlo como que vamos más profundo y más o menos vamos viendo todo. Exactamente. Para poder explicar cómo cambia la velocidad, cómo cambian las curvas, tienen que conocer los fundamentos biológicos. Cuando hablamos de crecimiento normal. Entonces, es como que tienen que las curvas terminar de explicarlas con lo que vimos hoy.
con lo que vieron en la guía de autoestudio. Por eso digo, repasen la guía de autoestudio y complétenla con lo que vimos hoy. Bueno, profe, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego. cuídense, nos vemos, chao, nos vemos el viernes.